Coloquio, el programa económico de la semana, presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Como cada semana en esta sección Impuestos y Negocios del programa Coloquio, le damos la bienvenida a Pedro Matos. Buenos días, Pedro, nuevamente. Señor, adelante. Don Pedro, sí, vamos a ver cuáles son los temas más interesantes en este aspecto impositivo y de los negocios en la República Dominicana. Hay muchos temas en el paquete. Primero quiero comenzar saludando a mi hija Stephanie, que nos acompaña en el estudio en el día de hoy, a los amigos televidentes y por supuesto a la pequeña Lía, que si saluda a Stephanie podemos saludar a la más pequeña, que se pone celosa. Bueno, los hijos se quieren demasiado, Pedro, y eso es muy bueno. Ustedes comentaban en la introducción la cifra que presentó el Banco Central y me preocupó que el área agrícola solo creció un 5%. Se destaca mucho el crecimiento en el área comercial, sin embargo, hay un dato interesante donde el gobernador del Banco Central dice que creció tanto el comercio que las importaciones crecieron casi un 12%. No es negativo que las importaciones crezcan, porque eso indica que el comercio está creciendo. Lo que sí es negativo es que las importaciones crezcan y que las exportaciones se queden estancadas. Estuvimos analizando las cifras, unos estudios que hizo la CEPAL y la OIT sobre el comportamiento de la empleomanía a nivel del campo y también en la zona urbana. Hay unos datos interesantes y es que primero los hijos de los productores agrícolas no están prefiriendo quedarse en el campo. Se destaca que el crecimiento en las faenas agrícolas, la productividad, ellos entienden que es muy baja y eso lo lleva a que elijan otro tipo de oficio productivo. Ciertamente, los países que han crecido en el área agrícola y en las exportaciones son los países donde hay políticas públicas mucho más definidas hacia el crecimiento de la agroindustria y la parte de ganadería. Tal es el ejemplo de Chile, por ejemplo, Bolivia, Colombia, Brasil, donde el empleo primario directo oscila entre un 75, un 60 y un 80%. Los demás países de la región tienen un empleo terciario. Sobre todo en República Dominicana, el empleo terciario anda en un 60%, el chiripeo. ¿Qué indica esto? Que hasta que no se ajusten políticas públicas y el sector privado se interese por la inversión en la agricultura y un cambio de paradigma en cuanto a tecnología agrícola, esa área pues va a seguir siendo rezagada. Pero Pedro, recientemente vimos al administrador del Banco Agrícola, el señor Carlos Segura Foster, a propósito de la celebración del nuevo aniversario de esa institución, hacer referencia a que durante el gobierno de Danilo Medina el Banco Agrícola ha financiado 57.000 millones de pesos y que el promedio de financiamiento mensual está por encima de los 1.300 millones de pesos. Entonces, ¿y los resultados? Es que el financiamiento es un componente. El componente principal para que un país se desarrolle es educar, formar a los jóvenes, y eso arranca hasta con la alimentación. Por ejemplo, el niño de 1 a 5 años, que es la primera infancia, debe ser bien alimentado. Y en una zona donde no se produzcan los alimentos necesarios para que el niño sea bien alimentado en esa primera infancia, es una zona que está condenada al fracaso. Vemos, por ejemplo, el municipio de Constanza, que hace un tiempo atrás era el tercer municipio que más aportaba al Producto Interno Bruto. Aportaba un 4%. Ahora, ¿qué pasó con Constanza? ¿Qué ha pasado con Constanza? ¿Por qué Constanza es el municipio agrícola que más aporta al PIB? Es que Constanza, los moradores de Constanza, la raza etnia que se radicó ahí, ha hecho inversiones en tecnología agrícola. El gobierno también ha mantenido un criterio de inversión sostenible en esa zona y eso ha provocado que ese municipio exporte grandes cantidades de alimentos y de productos hacia el exterior. ¿Por qué los jóvenes, los hijos de los productores de Constanza no se mudan o no se dedican a otro tipo de oficio productivo? Porque realmente ellos ven que es sostenible y hay rentabilidad
en la agricultura de Constanza. Eso mismo pudiera trasladarse, y siempre lo hemos mencionado, a otras zonas que tienen clima parecido a Constanza, como es la zona del sur. Vimos algunos datos interesantes, y es que Adopen, Fondomicro y la red de microempresas del país está haciendo una inversión un poquito corta, pero apenas está invirtiendo unos 33 millones de pesos, pero no vamos a ver la inversión, sino la iniciativa. Según los datos obtenidos y la información que nos ha llegado, Adopen se encargará de la capacitación para las microempresas que están en esa zona lejana del sur, en el área de comercio. También Fondo Micro se encargaría de lo que tiene que ver con la parte legal y el financiamiento, y la red de empresas, de microempresas, se encargaría de la zona agrícola. Digo que es interesante porque en la medida en que el productor es capacitado, pues puede lograr una transformación en cuanto a la forma, a la visión de ver el negocio que tiene entre manos. De todos modos, para que el país se desarrolle desde el punto de vista agrícola, fíjese que no somos agrónomos ni técnicos en esa área, pero sí conocemos de que desde el punto de vista de negocio, para que el joven vea atractivo ese oficio, hay que cambiar de paradigma. Necesariamente hay una figura que se ha mencionado mucho, que es el fideicomiso. Ojalá el gobierno se interese en aportar terreno y buscar otro tipo de apoyo para que el joven, además de ser capacitado, se interese en la siembra bajo clima controlado, como es el caso de los invernaderos. Eso provocaría que de alguna u otra forma las exportaciones de esos productos aumenten hacia los países de América Latina, que dicho sea de paso, nosotros en la Asociación de Países de América Latina a nivel de exportación tenemos un déficit de casi 3.000 millones de pesos. Pedro. O sea, jamás hemos podido competir con los países de la región que están en esa asociación. Y es producto precisamente de lo que hemos mencionado. No hay inversión, no hay una política pública adecuada. La mayoría de las políticas públicas son mediáticas. E incluso hasta la buena iniciativa del presidente Danilo Medina de tratar de que la mayoría de los productores entren a las diferentes cooperativas o a pequeñas cooperativas. Si esas pequeñas cooperativas no pasan a ser monitoreadas por la Dirección de Crédito IDECOP. por el IDECOP, termina siendo una medida mediática. Mira, yo quería introducir un tema de que realmente al presidente de la República, Danilo Medina, le reconozco el interés por el desarrollo cooperativo, pero no solamente es el interés del Poder Ejecutivo que debe primar en materia de la economía solidaria. Por ejemplo, ¿cómo es posible que viéramos en los medios de comunicación que un proyecto de fomento pesquero en Asua envenenaron los peces y a esta hora el país no conoce? No hay régimen de consecuencias. Las sanciones. Creo que hay un relajo. Como por ejemplo un proyecto de mujeres trabajadoras de la bombita de Asua para fomentar la pesca, o sea, la pesca de estanque. Vienen aquí, quién sabe quién lo hizo, y envenenan los peces. A cada proyecto hay que darle seguimiento, como tú estás hablando de régimen de consecuencias, Esteban. Y hacemos referencia, tú mencionabas, Pedro, el caso, por ejemplo, de las provincias de la región sur, que son de las zonas más deprimidas económicamente. Tú eres de Elías Piña, y Elías Piña tiene décadas dentro del ranking de las 5 provincias más pobres, más empobrecidas de la República Dominicana. De acuerdo con tus observaciones, ¿qué puede ocurrir o qué puede hacerse en una provincia de esa naturaleza con tanto potencial para que deje definitivamente de estar entre las provincias más pobres del país? Tanto así que incluso cuando tú haces una revisión de cuál es su aporte en términos de impuestos o su aporte en términos de productividad o de generación de empleos, te encuentras con que las cifras son prácticamente nulas.
Lo primero es un plan de desarrollo hacia la provincia. Lamentablemente, yo diría, las autoridades que tenemos en la provincia no se interesan por conseguir que la provincia se encamine hacia el desarrollo pleno. Los países o las provincias que son eminentemente agrícolas, lo primero es lograr, como decimos los contadores, que sus recursos sean productivos. ¿Cómo logramos que los recursos sean productivos de una provincia? Ciertamente se ha invertido en carretera, porque no se puede negar que se ha invertido en carretera. Ciertamente el sector privado ha hecho algunas inversiones, sobre todo en la zona de Carrizal, según los datos que obtenemos. Pero son empleos de tercera, son empleitos. Sí. Yo creo que hay que seguir forzando a que los emprendedores, los agricultores natos, se queden en la provincia y que como bien referíamos, y que los hijos de ellos vean atractivo el quehacer agrícola. En el caso de Hondo Valle, por ejemplo, que tiene un microclima envidiable. Ahí nació Félix de Olio. ¿Sabe qué está pasando en la zona de Hondo Valle? Aquella legislación de la década de los 70, donde los latifundios fueron convertidos en minifundios, la famosa reforma, y se dividieron esas grandes parcelas en pequeñas parcelas para el productor, la zona de Hondo Valle está volviendo a ser otra vez de los latifundistas, porque la mayoría de los productores, por no tener preparación académica, por no prepararlo para la producción, por no haber una política sostenible, sobre todo para la siembra de aguacate, que son exportables hacia Europa, la mayoría de los agricultores lo que están optando es por vender sus predios agrícolas. Y eso no es positivo. De esa manera ninguna provincia se va a desarrollar. Gracias al comercio entre República Dominicana y Haití, las fronteras hoy sobreviven. Y es lamentable porque ni siquiera el comercio entre República Dominicana y Haití en la frontera ha sido regulado como debe de ser entre dos países. Según los últimos datos, las barreras que hay no es solamente relacionado con la veda, es que tampoco están autorizando licencias de exportación desde aquí hacia Haití, y los 31 puntos fronterizos de comercio son totalmente informales. En conclusión, hasta que no haya un plan de desarrollo, y voy a mencionar, sin temor a que sea, de que sea la idea de incluir algún tema político, el senador Félix Bautista preparó yo diría un plan de desarrollo para San Juan de la Maguana, y San Juan de la Maguana hoy cambió su estructura total, tanto que el gobierno ha tenido que invertir más de 100 millones de pesos en el Valle de San Juan, solo para el área agrícola. Faltaría que Adriano Sánchez Roa, senador de la provincia de Elías Piña, pues haga un plan de desarrollo para que la provincia de Elías Piña realmente tenga un desarrollo pleno, que dicho sea de paso, es una de las provincias que más agua tiene en la región. Sí, pero tú mencionas al senador, pero si se lo dejamos en la mano al senador, acuérdate que el presidente de la República de San Juan, no, y no solamente eso, a San Juan le han metido todos los recursos. Sino que los productores, los ciudadanos se empoderen. Dicho sea de paso, Ale, no sé si usted me lo permite, le voy a pedir al presidente de la República que se está inaugurando, que haga una visita a Sabana Larga de Elías Piña, señores. Ahí vivió un pariente muy cercano al presidente Danilo Medina, que fue Teodulo Medina, que su esposa, doña Coló, colombina, le decíamos Coló, cariñosamente, nos hacía la camisa a nosotros cuando estábamos en segundo y en tercero de primaria. Sabana Larga se está cayendo a pedazos, los caminos son intransitables. Las callecitas que con buena intención comenzaron a hacerlas, el ingeniero la abandonó, y ahora esas aguas torrenciales acabaron con lo poco que le echaron a las callecitas. Me imagino que el ingeniero la abandonó después de las elecciones. Entonces, Teodoro fue un ejemplo para nosotros, para todas las personas que incluso cambió el paradigma de cómo los agricultores sembraban en ese campo. Por lo que le pedimos al presidente Medina, que sabe y ve este programa y sabe de quién le estoy hablando, que por favor haga una visita a Sabana Larga, a ver si cambia la forma de vida de esa comunidad, que orgullosamente son personas que son guayacanes, porque son personas que trabajan, viven dignamente, y de ahí salimos nosotros, a esfuerzo
por el esfuerzo y por el ejemplo que nos enseñaron a nosotros, estamos hoy en este nivel. Gracias, Pedro Matos, y al estilo Alvarito, y Ricardo Nieves y esos grandes amigos. Ya esto es después de terminada la sección de impuestos y negocios. Pero Quirino se habrá dado su vueltecita después que lo trajeron por Elías Piña. Vamos al cambio. Coloquio, el programa económico de la semana.